Segundo libro de Reyes. Vamos a estar en el capítulo 4 en este día. El aceite de la viuda. El aceite de la viuda. ¿Cuántos conocen este pasaje bíblico? Amén. Amén. Algunos conocen por ahí. Gloria a Dios. El libro de Segunda de Reyes y en el capítulo 4 dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame quién tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid ¿de qué? De lo que quede. Aleluya. Una vez más oramos. Padre eterno, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, en esta noche. Venimos ahora delante de tu presencia, Señor, para que tú hables a nuestra vida. Venimos, Señor, suplicándote que tú guíes, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y espíritu, Señor eterno. Que de esta palabra, Señor, algo podamos, Señor, atesorar en nuestro corazón. Algo cambie, Señor, para bien, para obediencia tuya, mi Dios. Padre, activa la fe de aquellos que necesitamos, Señor, un nuevo nivel de fe. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El libro de Segunda de Reyes nos narra lo que son los milagros que ocurrieron en las manos del profeta Eliseo. Aquellos que recordarán, sabemos que Eliseo fue un hombre que no llegó a ser profeta por casualidad. No llegó a estar en una posición de poder y autoridad delante de Dios porque sí. Era un hombre que había sembrado. ¿Cuántos sabemos que para poder ser grandes en el reino de Dios nos es necesario sembrar? ¿Cuántos? 2. Todo dice la palabra de Dios. No os engañéis. La Biblia dice claramente que no nos engañemos. ¿Por qué dice la palabra de Dios no os engañéis? Porque muchas veces nosotros pretendemos esperar algo de lo cual jamás hemos sembrado. Nosotros no podemos esperar recibir una cosecha diferente por algo que sembramos totalmente diferente. Directa o indirectamente, siempre hay algo. Lo triste es que no todo el tiempo va a ser positivo. Si nosotros sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si nosotros sembramos honra, nosotros vamos a recibir honra. Hablaba hoy con el pastor Acosta mientras estábamos almorzando, y hablábamos un poquito de lo que es la honra. Y usted sabe de que el tema de la honra es uno de los temas que más se resiste en la iglesia. Y es uno de los temas que aún para los pastores se nos hace a veces difícil querer enseñarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo en ocasiones entiende que si el pastor está hablando de honra, entonces el pueblo lo que entiende es que el pastor lo que quiere es que le demos más. El pastor lo que quiere es que le hagamos cosas de gratis. El pastor lo que quiere es que... Y empezamos a ver las cosas desde un punto de vista negativo. Pero la palabra de Dios dice claramente que Dios honra ¿a quién? A los que le honran. En otras palabras, si nosotros sembramos honra, también recibimos honra. Amén. Y la palabra de Dios nos habla de Eliseo. Eliseo, dice la palabra de Dios, era un hombre que estaba arando.
Estaba trabajando los campos de su padre con unos bueyes, con un yugo. Amén. Preparando la tierra para sembrar, la tierra física. Pero en ese momento dice la palabra de Dios que Dios ya había mandado, había escogido que fuese Eliseo el sucesor, aquel que tomase el manto apostólico que había Dios depositado sobre Elías. Todos tenemos un tiempo. Todos tenemos una temporada, todos tenemos una estación. Por eso es que yo tengo que estar claro, ¿cuál es mi tiempo? ¿Cuándo es que Dios me está llamando y cuándo es que yo tengo que activar lo que Dios tiene para mi vida? Amén. Dice la palabra de Dios que mientras Eliseo estaba arando, Elías pasa por ahí y lo llama y le dice: ven, sígueme. De la misma manera que Jesús llama a sus discípulos. Y este hombre, sin titubear, sin pensar, sin empezar a poner excusas o justificaciones, dice que lo único que hizo fue pedir permiso un momento. ¿Y qué hizo? Ofreció sacrificio a Jehová. Dice que de los mismos bueyes, ¿verdad?, sacrificaron e hicieron sacrificio para Dios. Pero el punto hoy en el capítulo 4 nos narra de un hombre que está en una situación como una viuda. Pero vea que a veces sabemos pedir. La palabra de Dios dice que muchas veces nosotros no recibimos, en primer lugar, porque no pedimos. Es lo primero. No podemos recibir algo si no lo pedimos. Muchas veces decimos: yo quiero el Espíritu Santo, pero no se lo pedimos a Dios. No queremos, y si lo hacemos desde una manera sencilla, donde bueno, ya pedí, pero y si no pasó nada, pues no pasó nada. La palabra de Dios nos enseña a ser, ¿cómo decía el pastor hoy? ¿Cuántos se recuerdan cuál era el mensaje? Perseverantes, amén. Perseverantes. ¿Qué significa la palabra perseverante? Constante, amén. Que no nos detenemos. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, estamos orando y ponemos una petición? Y el momento que esperamos que algo suceda y no sucede, lo dejamos ya por un lado. Porque entendemos de que solamente tenemos que orar una sola vez. Y que con una sola vez Dios debería responder. No hay necesidad de orar 10 veces por el mismo problema. Eso es lo que nosotros creemos. Pero la palabra de Dios dice que debemos orar y velar sin cesar. Sin cesar, sin detenernos. Debemos ser perseverantes. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre Eliseo fue llamado no para estar en una posición de autoridad. Elías no lo llamó para decirle: tú vas a ser mi mano derecha, tú vas a hacer todo. No, lo llamó para servirle. Es hasta el momento que Dios arrebata a Elías y se lo lleva al cielo, que entonces se traspasa el manto apostólico de unción que había sobre la vida de Elías, ahora en la vida de Eliseo. Pero mientras ese tiempo no llegaba, Eliseo estaba sirviendo al siervo de Dios. Amén. Por eso es que es bien importante entender, tener revelación de Dios, que esto no viene de un hombre, no viene de una doctrina, sino que es la palabra de Dios. Honrar. Una de las cosas que hemos podido implementar gracias a la misericordia de Dios y seguimos trabajando es eso, la honra. Usted sabe que la honra no se implanta, la honra no se exige, la honra es algo que se enseña y la persona lo hace. ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué usted ofrenda? Usted lo hace porque quiere honrar no a los pastores, no al ministerio, quiere honrar a Dios. Amén. Por eso es que nadie lo obliga a hacerlo. Si usted quiere, ofrenda. Si usted quiere, diezma. Si usted no quiere, no lo hace. Es por parte de la honra de parte de Dios. Más adelante dice la palabra de Dios que este hombre Eliseo pide y sabe pedir. Decíamos hace un momento que a veces no recibimos. ¿Por qué? Porque ni siquiera pedimos. La palabra de Dios dice: si alguno está falto de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedírsela, dice, al Señor, y Él nos la dará en abundancia y sin reprochar. Pero debemos pedir. Pastor, pero yo ya se lo pedí 2 veces. ¿Y quién le dijo que se detuviera? ¿Quién le dijo que parara? Amén. Porque esa es la visión, la mentalidad humana. Ya lo hice. Él no está loco para que yo se lo tenga que estar repitiendo 10 veces. Vamos a pedirlo hasta que Él realmente abra la ventana de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer.
Este hombre se acercó a su Señor después de servirle. Y si usted recuerda, la palabra de Dios siempre narra que un siervo era ¿quién? ¿Cuáles eran parte de las funciones de un siervo? Normal, común y corriente. Porque acá no estamos hablando del siervo entre comillas que usted y yo conocemos, ¿verdad? Que usted llega a una iglesia, siervo, ¿cómo está? ¿Verdad? Así nos saludamos a veces. Varón de Dios, siervo de Dios. Pero realmente, ¿quién es siervo? La palabra lo dice, es la propia raíz de la palabra. Un siervo es alguien que sirve. Amén. Si yo soy siervo es porque estoy sirviendo. ¿A quién? A Dios, a través de los hombres. Porque no hay razón de decirlo. El pastor Carlos Valenzuela dice: Dios es un Dios que actúa a través de representación. Amén. Usted bendice al pueblo de Dios, usted bendice al prójimo, y entonces Dios está siendo bendecido. Pastor, yo no le creo esa vaina. Dice la palabra de Dios que algunos decían: yo estuve preso y no me fueron a visitar. Tenía hambre y no me dieron de comer. Tenía frío y no me cubrieron. Y aquellos se quedaron: pero ¿cuándo estuvo preso este? Señor, pero ¿cuándo estuviste en la cárcel? Señor, ¿cuándo tuviste hambre? Le dijo: porque si lo hacen para los hombres, en otras palabras, es como que lo estemos haciendo. Si nosotros rechazamos a una persona, si nosotros odiamos a una persona, o si nosotros bendecimos a una persona, lo que hagamos, bueno o malo, es como que lo estemos haciendo directamente para Él. Amén. Por eso es que tenemos que ver al pueblo como Dios mismo. Aleluya. Decía Fausto en lágrimas: no es lindo. Creo que ninguno nos regocijamos el día de hoy de ver que 50 personas y más hayan sido asesinadas. No estaban en el lugar donde Dios quería. No estaban en el lugar de la bendición. Y es triste, es lamentable que no haya alumbrado la luz de Dios hasta la vida de ellos. Santo, aleluya. Porque no estamos acá para decir: gloria a Dios, 50 malos que se van al infierno, ¿verdad? Ojalá más hubiera matado para que se acabe el pecado. Eso no es la mentalidad de un cristiano. La mentalidad de un cristiano es sentir compasión, sentir misericordia, porque hoy hay miles de personas heridas de corazón por lo que sucedió. Amén. Y usted y yo no estábamos ahí, no porque seamos buenos, sino por la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios nos alcanzó. Y eso es lo que debemos orar siempre: que la misma misericordia que nos tocó a nosotros toque a otras personas, alcance esas vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces le decía hace un momento, Eliseo fue un hombre que cuando Elías lo llama, no le llegó a decir: ok, Elías, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir a predicar? ¿En qué ciudades nos vamos a quedar? Le dijo: es que yo no te llamé para hacer planes contigo de nada. Yo te llamé para ser mi siervo. En otras palabras, corrección, Dios te escogió para que seas mi siervo. Y siendo mi siervo, te conviertes en el siervo de Dios. Porque muchas veces, para poder merecer, tenemos que ser probados. La mayoría de nosotros, por naturaleza, nos gusta estar en posiciones de autoridad. La mayoría quiere ser jefe. La mayoría quiere tener buenos salarios. La mayoría quiere tener beneficios. Pero ¿cuántos queremos pasar por un proceso? ¿Cuántos realmente estamos dispuestos a fajarnos estudiando toda una vida para poder alcanzar una posición buena económicamente? ¿Cuántos estamos dispuestos a que nuestra vida madure en el espíritu a través de las circunstancias, a través de los retos que se nos hacen en la iglesia normalmente? No cualquiera, no cualquiera. Por eso es que nos gloriamos cuando vemos pueblo que empieza a conectar, pueblo que empieza, que no importa lo que sea, ahí están. Y entonces vemos ahora un corazón de servidor. Entonces vemos ahora alguien que se niega a sí mismo. Eliseo estaba, dice la palabra de Dios, con aquellos bueyes, estaba arando. Entendemos entonces que si estaba haciendo el trabajo de su padre, él era heredero de las cosas materiales que su padre podía tener. Pero muchas veces cambiamos lo espiritual, lo bueno, lo sabroso que Dios nos da por algo que es temporal, por algo que es limitado. Eliseo no entendía. No es que él firmó un contrato y le dijo: si tú trabajas conmigo 5 años, cuando yo muera te dejo esto. No había nada, nunca se habló una palabra, sino que fue hasta el final.
Y este hombre servía. Y la palabra de Dios nos narra que los siervos que hacían en comparación con su Señor. Los siervos tenían que trabajar la tierra si es que había que hacerlo. Había que cocinar, había que rajar leña, había que juntar fuego, había que hacer tantas cosas. Y Eliseo tenía que encargarse de él mismo y de servir al siervo de Dios. ¿Y qué estaba preparando ya Dios? ¿Qué hubiese pasado si Eliseo hubiera dicho, no, si yo estaba bien como estaba, ¿verdad? Al morir mi padre, yo era el heredero de todo eso. ¿Qué voy a estar yo sirviéndole acá? O como dice una expresión así a veces un poco fuerte en nuestros países, ¿qué hago yo de cholero? ¿Verdad? Sirviéndole a este, de arrastrado para que me estén criticando. Muchas veces, por eso le digo, la iglesia rechaza la situación de la honra sin saber lo que se desata a nosotros honrar con el corazón correcto. Porque hay personas que lo hacen, ¿por qué? Porque buscan una posición. Hay personas que sirven porque buscan un beneficio. Pero cuando yo lo único que busco es honrar a Dios, entonces Dios tiene una recompensa para nosotros. Dice la palabra de Dios que a petición de Eliseo, él pidió una doble porción del terreno que le tocaba a Elías. ¿Qué fue lo que él pidió? Pidió unción. Imagínense, ¿quién quiere unción acá? ¿Quién quiere unción acá? Nadie, nadie. Todo el mundo quiere plata, billete, carros, casas. Con la unción no hago yo nada, pastor. Con la unción no pago biles, pastor. Pero salvo vidas. Hago la voluntad de Dios. Amén. ¿Sabe? Por eso es que vivimos hundidos muchas veces en los problemas, porque vemos únicamente lo que está afuera. Y hay un dicho por ahí muy conocido, dice que no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo lo que brilla es oro. Por eso es que salimos corriendo cuando vemos que algo nos llama la atención y despierta el apetito interno de nuestras pasiones, y perdemos la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Este hombre, más adelante dice la palabra de Dios que cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego delante de Dios, dice que el manto estaba ahí. Elías le había dicho, cosa difícil has pedido. No era fácil. No era fácil. Entonces, en otras palabras, le dice, para que tú puedas recibir lo que estás pidiendo, vas a tener que esforzarte más de lo que lo has estado haciendo. Y entonces quería decir que ahora Eliseo debía pegársele, debía estar en todo momento, en todo lugar con su Señor. Porque él no sabía a qué hora iba a ser arrebatado. Elías sí sabía que iba a ser arrebatado, pero no sabía el día, no sabía el momento. Me imagino yo que mientras Elías dormía, Eliseo estaba a la par de él en la cama. Por si estoy dormido, el ruido tengo que encontrar y ahí tengo que estar. Alguien que estaba peleando su bendición. Y eso es lo que muchas veces continuamente escuchamos en la iglesia. Pelear la bendición, pelear la bendición. Pero vienen muchas cosas a bloquearnos y nos evitan que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque en veces a mí me sucede, a veces estamos escuchando predicaciones y nuestra mentalidad está en una mente neutral. Y hablamos de bendición, y hablamos de arrebatar, y hablamos de servir, y uno está así como que es pura bulla nada más lo que escucho de este predicador. No me causa nada, yo no le encuentro sabor a lo que está diciendo. Pero ¿sabe qué? Muy importante es que con 2, 3 palabras bien dichas, como dicen por ahí, y usted las atesora en su corazón, y usted diga, yo quiero servir, yo quiero agradar a Dios, yo quiero sentir la presencia de Dios, entonces vemos algo diferente. Este hombre recibió una promesa de su Señor. Le dijo, si tú estás conmigo, en el momento que yo sea arrebatado, entonces se hará como has pedido. Era condicional, lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Condicional. ¿Quieres esto? Vas a tener que hacer aquello. Entonces voy a tener que estar más alerta. Decía el pastor Ricardo Rodríguez que hace varios años, en el ambiente de buscar la presencia de Dios y en el ambiente de querer conocer más de la unción de Dios, el pastor Benny Hinn tenía su ministerio en Orlando en ese tiempo. Más adelante lo movió para Texas. Pero cuando tenía su iglesia en Orlando, dice que ellos decidieron, él y su esposa decidieron viajar de Colombia y venir a entrevistarse con el pastor Benny, estar en los servicios y tratar de entender cómo es que él se movía en la unción, qué él hacía diferente. Porque eso es lo que tiene que hacer. Usted quiere ser bueno en algo, júntese con los que saben hacerlo. Amén. Le vamos a ir a preguntar al que sabe, no al que cree que sabe.
Entonces dice el pastor algo bien interesante. Dice que en ese tiempo, pues estamos hablando de 1993. Dice que en ese tiempo pues no existían los GPS en los teléfonos. La gente viajaba con mapas, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan de aquellos grandes libros que vendían, que todavía los venden, los atlas, donde usted buscaba las direcciones así? Y entonces dice que la iglesia del pastor Benny Hinn estaba un poco escondida, no era fácil de encontrar en el mapa. Por lo tanto, dice que cuando ellos llegaron a Orlando, salieron del hotel y decidieron visitar la iglesia, ir a buscar la iglesia antes del servicio para no perderse, para no perder tiempo a la hora del servicio y ya estar seguros dónde quedaba. Y entonces dice que llegaron hasta donde estaba la iglesia, se parquearon y empezaron a dar una vuelta por ahí. De repente se encontraron con un hombre de nombre Mark. Y Mark era el conserje, la persona que se encargaba del mantenimiento. Él estaba ahí en el día. Y entonces cuando los pastores se presentaron, dijeron que venían a buscar al pastor y que venían de Colombia. Entonces Mark les dijo, bueno, el servicio empieza hasta las 7, pero si ustedes quieren yo les puedo dar un tour. Y lo llevó por la iglesia y les mostró la iglesia, cómo era y todo eso. Pero entre la plática, dice el pastor que Mark dijo algo que marcó su vida para siempre. Dice que le dijo, en una ocasión yo estaba parado y pasó el pastor Benny Hinn. Y cuando me vio me dijo, Mark, tú puedes tener lo que yo tengo. Y Mark se quedó, oh sí, gracias pastor, gracias. Entonces dice que pasaron 2 semanas más, y una vez más el pastor Benny Hinn se cruza con Mark otra vez y le dice otra vez, ahora le habla y dice, Mark, tú nunca vas a tener lo que yo tengo. Y Mark se quedó, no entiendo, pastor, pero ¿por qué? Usted me dijo hace 2 semanas que yo puedo tener lo que usted tiene y ahora viene y me dice que jamás lo voy a tener. ¿Qué pasa? Le dijo, Mark, te he estado observando desde el momento que te di la palabra, desde el momento que te dije que tenías el potencial de tener lo que yo tengo. No te veo conectado con Dios, no te veo buscándole, no te veo leyendo su palabra, no te veo orando. Por eso es que te digo, jamás podrás llegar a tenerlo. ¿Sí entiende el mensaje? Para poder llegar a tener algo, vamos a tener que esforzarnos. Eliseo, en el momento que recibió la palabra de Elías, empezó a esforzarse. Ahora no importaba si venía cansado, ahora no importaba si estaba rendido por las labores diarias. Él tenía que estar asegurado que Elías estaba a su lado, porque había una promesa. Y usted y yo no somos indiferentes. Hay promesas de Dios para nosotros, pero la mayor parte del tiempo no las creemos. No las creemos. Y por eso es que pasamos por esa situación de decir, jamás vas a sentir la presencia de Dios, jamás vas a ser lleno de la presencia de Dios, hasta que decidas buscarle con todo el corazón. Vemos una doble unción de milagros. La palabra de Dios narra la cantidad de milagros hechos por Elías y duplicados por el siervo. Imagínense. El servidor vino a hacer el doble de milagros, el doble de unción. Pero se lo ganó no porque lo pidió nada más. Se lo ganó primeramente por el servicio. Volvemos al pasaje bíblico de Segunda de Reyes 4. Nos habla de una mujer que dice que era esposa de uno de los hijos de los profetas. El linaje de este hombre era de profetas. Pero aún los profetas mueren, ¿verdad que sí? Todos morimos en un momento. Y dice la palabra de Dios en el verso 1, dice, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. A ti te consta que él era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos por siervos. Se acostumbraba en el tiempo de la antigüedad que cuando alguna persona contraía deudas y no tenía con qué pagar, los acreedores podían venir y tomar hijos como esclavos, como siervos, hasta que la deuda fuese pagada. Amén. Y esto fue lo que sucedió en esa ocasión. Esta mujer no quería que sus hijos fuesen tomados como siervos, pero le recuerda al siervo de Dios y le dice, tú sabías que tú sabes que él era temeroso de Dios. Entonces, verso 2, y le dice Eliseo, ¿qué te haré yo? En otras palabras, ¿qué yo puedo hacer por ti, mujer?
Le dice, declárame qué tienes en casa. ¿Y qué es lo que contesta la mujer? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Pero después se acuerda y dice, sino una vasija de aceite. Pero ¿cómo estaba esa vasija? Estaba vacía. En un tiempo hubo aceite en esa vasija. En un tiempo hubo ¿cómo se dice? Provisión de parte de Dios. Pero cuando nosotros no sabemos administrar lo que sucede, terminamos perdiendo la provisión de Dios. Eliseo le pregunta, ¿qué cosas tienes en tu casa? Y es la misma pregunta que trae la palabra de Dios para nosotros en este día. ¿Qué tienes para darle a Dios? ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? Y muchos diremos, pastor, yo no tengo nada que ofrecerle. Pues ¿sabe qué? En primer lugar tenemos la vida que ofrecerle a Dios. Es lo principal. Es lo principal. Porque muchas veces Dios nos pone en situaciones bien apretadas. Así como tuvo que llevar a esta mujer. Esta mujer estaba prácticamente contra la pared. No tenía esposo, imagínense. Y sus hijos, que podían ser la única manera de sustento que ella tendría, ahora iban a ser arrebatados de ella para pagar una deuda que su esposo había contraído. En otras palabras, esta mujer estaba como la otra viuda de Sarepta. Aquella mujer que dice que tenía un hijo y ya también estaba a punto de morir. En ese tiempo el hambre era bien fuerte y los medios de subsistencia eran bien escasos. Por eso es que la palabra de Dios siempre apoyaba a las viudas, aquellas que no tenían hijos. Y esta mujer estaba a ese nivel. Pero el hombre viene y le dice, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Y la primera respuesta natural, yo no tengo nada, Señor. Dios muchas veces te va a llevar a las circunstancias extremas. Dale gracias a Dios si todavía no estás ahí. Si todavía no estás ahí y sabes que Dios te está llamando, es mejor que vengas. Es mejor que vengas y te pongas al servicio de Dios. Porque ya en repetidas ocasiones he dicho esto. Si Dios te escogió, Dios te va a traer. Si Dios te marcó para su servicio, Dios te va a traer. A las buenas o a las malas. Pero de que te trae, te trae. Entonces tú decides de qué manera quieres venir. O como dicen las películas, así por las buenas, sí. ¿Verdad? Esta mujer tuvo que perder a su esposo para empezar a ver la provisión de parte de Dios. Y le dice, ¿qué es lo que tienes? Y ella dice, solamente tengo una vasija. Dios no le importa que tampoco sea lo que tienes. Dios lo único que quiere es que le digas, esto es lo que tengo, Señor. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué podía hacer la mujer con esa vasija vacía? Nada. Tal vez venderla y no sé cuánto hubiese alcanzado por una vasija vacía. Pero esa misma vasija puesta en las manos del Señor es llena. Amén. Y empieza a rebosar. Dice la palabra de Dios que esta vasija no iba a ser suficiente para lo que Dios tenía programado para esta mujer. Por eso es que dice más adelante la palabra, dice, ve y pide para ti vasijas prestadas. No la mandó a comprar, a prestarlas. Amén. De todos tus vecinos. Oiga, de todos tus vecinos. En ese tiempo los vecinos estaban por todos lados. Todavía no entendía. Todavía no entendía. La mujer tal vez de haber pensado naturalmente como algunos de nosotros pensamos. Yo tengo una vasija vacía. El profeta me dice que vaya a traer más vasijas. ¿Para qué? Yo con 3 debe alcanzar, ¿verdad? ¿Para qué quiero ir después de andar tomándome el trabajo de devolver todo el montón de vasijas? No, mejor le voy a decir que no habían, que no tenían. Y con 5 que lleve ya se queda tranquilo. Pero la mujer no. La mujer activó su fe. Porque muchas veces lo que Dios nos pide no hace sentido. Lo que Dios dice a veces no encaja en nuestra mente natural. Y dice que este hombre le dice, ve con todos tus vecinos. No le dijo cuántas vasijas necesitaba. Amén. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos diga literalmente, exactamente cómo quiere que hagamos las cosas. Pero Dios quiere que usemos nuestra creatividad. Nuestra creatividad. Cuenta una anécdota, no sé cuántos la han escuchado. Dice un hombre, un arquitecto,
que había trabajado por muchos años en una compañía constructora. Y cuando le quedaban a este hombre 6 meses, le asignan la construcción de una casa de 2 niveles. Él sabía que esa casa mínimo tardaba 6 meses para construirla, pero en 2 meses él se retiraba. Y él ya estaba, como diríamos, cansado de estar trabajando. Él no veía las horas de poder estar disfrutando sus vacaciones. Entonces, ¿qué hizo? Vino y tomó el proyecto, pero dispuso en su corazón hacerlo lo más rápido posible. Saltó las inspecciones que pudo, puso materiales de baja calidad en cualquier cosa, en los lugares donde no se veía, pues en medio se le puso algo, porque el tiempo apremiaba. Y él lo que quería era poder estar libre ya para el tiempo de su jubilación. Coincidentemente terminó justo a tiempo cuando era el tiempo de retirarse. Y cuando él va a la oficina y entrega el proyecto, le dice el dueño de la compañía, le dice: la compañía quiere recompensarte por todos los años de servicio que serviste para nosotros, por todo el trabajo que hiciste. Por eso esa casa que acabas de construir es para ti, a nombre de la compañía. ¿Qué cree que pensó ese hombre? ¿Se da cuenta? Muchas veces no entendemos la forma en que Dios nos va a bendecir. Por eso es que debemos ser íntegros, debemos ser justos en lo que actuamos. Dice la palabra de Dios, volvemos al verso 4 y el verso 3, verso 3. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Le está diciendo, no son pocas. Es que yo pedí, pero no había. No había nadie cuando fui a tocar la puerta, solo el perro estaba ahí en el patio, ¿verdad? Muchas veces nosotros le ponemos pretextos a Dios. Muchas veces Dios nos quiere bendecir y no lo hacemos. ¿Por qué no fuiste a la iglesia el domingo? Es que ni me acuerdo, pastor, pero no me acuerdo ni por qué es que no fui. Imagínense, pero quiero ser bendecido de parte de Dios. Quiero ser bendecido. El hombre no pone que quiere alcanzar algo en Dios, no va a poner pretexto. Dice la palabra de Dios, verso 4. Le dice Eliseo: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, ¿y qué hizo? Cerró la puerta, como el profeta le había dicho. Dice que cerró la puerta, se encerró ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Mire lo que sucede a partir del verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, le dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: ya no hay más vasijas. Ya no hay. Mire qué lindo es, ¿verdad? El milagro de la multiplicación de parte de Dios. Ahora ve cuando empieza con una sola, que el profeta pone en manos de ella, ungida, llena del poder de Dios, empieza a llenar las demás. Y qué lindo, ¿verdad? Es como cuando estamos nosotros ganando dinero. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos ganando dinero? Empezamos a invertir más y empezamos a comprar más cosas, y de repente queremos que, y nos dicen: ya no hay más. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a ver la provisión, no queremos que cese. Porque cuando empezamos a ver la bendición, no queremos parar. Pero dice la palabra de Dios que cuando las vasijas cesaron, también cesó el aceite. Amén. En otras palabras, las vasijas somos nosotros. Siempre y cuando haya un hombre o una mujer dispuesto a ser lleno por el Espíritu de Dios, Dios estará dispuesto a seguir llenando y llenando y llenando y llenando, y no habrá escasez en esa casa. ¿Sabe por qué muchas iglesias estamos muchas veces en pobreza? Porque nuestras vasijas están vacías todavía. Porque todavía no nos hemos dispuesto para que Él nos llene. El momento que Dios ve que no hay una vasija más disponible o que no quiera ser llena, el aceite cesa. Y usted sabe que el aceite es la tipología del Espíritu Santo. Amén.
¿Qué hacemos sin el Espíritu Santo? ¿Qué hacemos sin el Espíritu Santo? Nada. Nada es posible. Un tiempo Jesús caminó en medio de sus discípulos. Usted quitaba a Jesús de en medio de los discípulos, ¿y quién eran? Hombres comunes y corrientes, sin poder, sin nada. Siempre es necesario que alguien que representa el reino de Dios esté en medio de nosotros. Siempre va a ser necesario. Y el Espíritu Santo es la promesa del Padre, confirmada a través de Jesús, de que no estamos solos. Pero muchos todavía nos lamentamos el día de hoy, porque creemos en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos solos. Vienen los problemas y salimos corriendo. Vienen las situaciones y en vez de crecer, en vez de madurar, lo que hacemos es buscamos el camino más corto, el atajo que nos lleve a una posición de comodidad, porque no queremos pasar ningún proceso. Todos los hombres y mujeres que han crecido en el reino de Dios han sido hombres que han tenido que sacrificar tiempo, han tenido que sacrificar recursos, han tenido que hacer lo que sea necesario para poder alcanzar su objetivo. Y hoy no es la excepción. Siempre lo vivimos diciendo. Siempre nos alegramos que hay un grupo conectado, pero estamos esperando por los demás. Estamos esperando por los demás. Fausto, ahí lo ve usted. Ahí está encargado del sonido, encargado de la computadora. Hace un par de semanas, William, mi hermano, después de estar empujándolo y empujándolo, recibió la revelación de servir. Amén. Y lo mandamos donde hay necesidad, a la computadora. Amén. Pero ¿sabe qué me dijo? Después de una semana, ahí en la computadora uno no recibe. Porque por estar uno ahí cambiando y esto y otro, uno no recibe. Ahora que estamos allá nos damos cuenta que alguien tiene que morir para que otros vivan. Que alguien tiene que servir para que otro reciba. Amén. Pero William no quiere estar ahí todo el tiempo cambiando letra para que usted reciba y él no recibe. Él quiere recibir también. Entonces por eso es que necesitamos servidores. Por eso es que necesitamos gente que diga: pastor, aquí estoy yo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Entiende? Que hayan 8, 10 personas que saben cómo controlar el sonido, que saben cómo trabajar la computadora, y 2 o 3 están en esa semana y los otros 7 están recibiendo palabra de Dios. Después se cambian otro, como hacemos con los sugieres, y otro grupo recibe, el otro disfruta. Amén. O el otro sirve. Pero nos acomodamos muchas veces. Nos acomodamos. Y es bueno recibir, claro que es bueno recibir. Pero Jesús dijo: hay más satisfacción. ¿En qué? En dar. Cuando nosotros damos, y no hablamos de finanzas únicamente, damos nuestro conocimiento. Mire qué lindo es que yo me pueda graduar de una licenciatura en economía, o una licenciatura en leyes, o en medicina, y utilizar todo eso que Dios me permitió ahora para el servicio del Señor. ¿A cuánto nos gustaría tener un médico en medio de la congregación? Alguien que diga: no te preocupes, estás enfermo, ve a mi clínica, porque somos hermanos de la misma congregación. No vas a pagar nada, no te preocupes por la consulta. ¿Cuántos quisiéramos tener un abogado de migración en medio de nosotros? Alguien que ayude al pueblo de Dios. Amén. Pero se da cuenta, de eso se trata. De eso se trata, que si no hay alguien, lo hacemos. Mis hijas están siendo enseñadas para ser profesionales y servir a Dios. No únicamente para ser profesionales, para servir a Dios sirviendo al pueblo de Dios. Amén. Y eso es lo que anhelamos hacer. Eso es lo que queremos hacer. Gloria a Dios. Dice el verso 7: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ahora ve, ahora que tienes el aceite, ¿qué tienes que hacer? Venderlo. Porque podemos usarlo y realmente decir: bueno, tenemos para varios años de uso de aceite. Pero el aceite hubo que venderlo, hubo que cambiarlo por algo. ¿Para qué? Para, en primer lugar, poder pagar todas las deudas que había. Jesús vino a la tierra a pagar nuestras deudas. Amén. Jesús vino a hacer la revelación de ese aceite. A través de su sangre derramada,
el aceite de Jesús manifestado en nuestra vida para pagar las deudas. Quiere decir que al momento que le recibimos, las deudas ya no existen. Dios nos entrega una planilla en limpio para que ahora vivamos de lo demás. ¿Y cuál es lo demás? La salvación, la vida eterna, para que vivamos en bendición, para que vivamos ahora, aprendamos a servir. Los que fueron el viernes allá a Mary Allen se recuerdan lo que estaba diciendo, y usted me imagino que se lo sabe de memoria, ¿verdad? Servimos a Dios principalmente ¿por qué? Por agradecimiento. Eso es lo que yo entiendo, es el orden de las cosas, el agradecimiento. ¿Qué ha hecho Dios por tu vida? ¿Verdad? Cuando usted está agradecido, usted va a hacer lo que sea necesario por Dios. Y perdóneme si a veces suena como que muy fuerte, pero cuando usted no hace una acción por Dios, usted demuestra que es un desagradecido. Usted demuestra que usted no le debe nada a Dios. Lo que yo le dije en una ocasión con un familiar de mi esposa. En un momento se le olvidó, entró a la tierra prometida que fluía leche y miel de parte de Estados Unidos. Y están los dólares, y están las cervezas, y están las mujeres, y está todo, y está esto, y está el otro. Y un día en mi casa le dije, ¿te recuerdas lo que dijiste una vez? Que ibas a servir a Dios. Y yo te dije, estaba muy acelerado. Y yo le dije, dime una cosa, ahora yo te pregunto, ¿tú crees que le debes algo a Dios? Probando prácticamente cómo estaba. Y me dijo, no le debo nada a Dios. Ni yo le debo nada a Él, ni Él me debe nada a mí. En otras palabras, estamos a mano, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿cree usted que no le debe nada a Dios? ¿Quién acá puede levantarme la mano y decir, yo no le debo nada a Dios? ¿Habrá alguien? Este hombre dijo, yo no le debo nada a Dios. Y se murió. Se murió. Porque muchas veces entramos nosotros en nuestra altivez y olvidamos ser humildes. Y olvidamos que todo se lo debemos a Él. Hay una canción de Marcos Yaroide que dice, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, las bendiciones, mis hijos, todo se lo debo a Él. Entonces, si somos deudores de Él, ¿por qué nos hacemos los locos para querer pagarle? ¿Por qué no le servimos? ¿Por qué no vivimos para agradarle? Ese es el principio de servir a Dios. Yo siempre le he dicho, la razón principal por la que yo sirvo a Dios es por el agradecimiento. Sería un mentiroso si yo le digo que la razón principal por la que yo sirvo a Dios es por el amor que le tengo. Yo no sé cuántos sí puedan decir, yo amo a Dios. Yo sí amo a Dios, pastor. Yo estoy agradecido con Dios. Trato con mi corazón de enamorarme de Él, pero no creo que estoy enamorado todavía. Pastor, bueno, si usted cree que está enamorado, gloria a Dios, solo le faltan las alitas. Amén. Porque sabe, el enamorarse de Dios se alcanza a través de una relación. Usted no se enamora de una persona solamente porque le pasó a la party, ¿verdad? No importa qué tan guapo o qué tan linda sea. Usted empieza a través de una relación. Con Dios no puede fluir amor si yo no tengo esa relación con Dios. Amén. Pero el agradecimiento sí. El agradecimiento basta una sola obra de parte de Dios para captar mi atención, para decir, wow, este hombre, a Dios yo le debo esto, le debo la salud de mi familia, le debo el estatus legal, le debo tener bendición, le debo que no tengo problemas económicos, le debo todo. Y eso es lo que yo trato siempre de inspirarle, de conectarle. Y por ratos, como dijo el pastor de Venezuela la semana pasada, no me dan ganas de tirar el micrófono a nadie, pero sí me dan ganas de pegarme en la pared así, en la cabeza yo, para tratar de entender cómo puede ver gente mal agradecida con Dios, que se dan el lujo de decir, hoy yo no voy para la iglesia, hoy yo no sirvo, yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que hacer el otro. Cuando usted está agradecido, usted va a hacer lo que sea necesario.
Y yo no sé si mis hijas puedan dar testimonio de eso, pero al menos sé que mi esposa y yo lo podemos hacer. Sirviendo a Dios, somos grandemente bendecidos. Sirviendo al Señor, hemos conocido gente que nunca creíamos que íbamos a conocer. Sirviendo a Dios, hemos comido en lugares de gratis y buenos. Sirviendo a Dios, hemos estado en posiciones que no creíamos que podríamos llegar. Imagínense, y no lo hicimos como Eliseo, tratando de buscar algo. En el camino que vamos sirviendo a Dios, Dios nos conecta, Dios nos va bendiciendo, Dios nos da bonos extras. Amén. Nuestro salario, el pago, dice, de la misericordia de Dios es que recibimos vida eterna. Pero Dios es un Dios que le encanta dar bonos. Amén. Dice su palabra que Él es galardonador. Amén. ¿Quién es un galardonador? Alguien que vive dando premios por acá, premio por esto, premio por el otro. Amén. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Gloria sea su nombre. Por eso, Tabernáculo de David, tenemos que estar cada día conectados con la presencia de Dios. ¿A cuánto le gusta interceder acá? Ya no le gusta eso, ¿verdad? Volvamos a la provisión. ¿A cuánto le gusta ser bendecidos? Ahora les dio vergüenza también, entonces. O sea, de ninguna manera quedan contentos. A mí me gusta ser bendecido. A mí me gusta ser bendecido. A mí me gusta dar plata en mi billetera. A mí me gusta pasar la tarjeta y que hayan fondos. A mí me gusta ir a comer a buenos restaurantes, hacer lo que sea con mi familia y que haya un respaldo. Y sabe, cada vez que yo paso la tarjeta, cada vez que yo tengo la oportunidad de estar en un buen lugar, ellas se lo pueden decir. Yo le digo, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios, porque si hoy estamos disfrutando de esto, no es por el trabajo que papi tiene, no es por nada, es por Él. Amén. A Él le damos gloria, a Él le damos gracias, a Él bendecimos. Él es el único merecedor de nuestra alabanza. Amén. Por eso es que al día siguiente, si hay que buscar a Dios, hay que ir a Parapan Bay otra vez de los pastores estos López. Ay, pero ya hemos ido varias veces, en verdad no hay que ir. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Si me lo pidiera el pastor López, y me va a ver en el video también, y tal vez le inventaría un pretexto para no ir. Pero no me lo pide él, me lo pide el jefe. Y cuando el jefe me lo pide, me recuerdo de las comidas, me recuerdo de las bendiciones. No, vamos, claro, Señor, claro que sí. Y después aquí para allá, vamos para allá también, Señor. Y después vamos para allá, porque yo no le puedo decir no a aquel que alimenta mi vida. Amén. No vamos a morder, dice un dicho, la mano de quien nos alimenta. Si usted es agradecido, si usted reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios, ¿por qué le vamos a decir no al Señor? Y estos son mensajes que no son populares en las iglesias. Pero ¿sabe qué? Pero para aquellos que lo reciben, crecen. Crecen. Yo a veces veo gente aquí en este ministerio, no puedo hablar de otro lado porque yo no estoy allá, no sé lo que pase. Pero le repito, a veces yo veo gente y viene quebrantada al frente. Yo digo, estás a la puerta de entrar a poseer en la tierra del Señor. Nombre de Jesús. Pero cuando estás, te regresas otra vez. Y no te vuelvo a ver hasta el próximo domingo, si es que tengo suerte. Amén. Y otra vez bien, venimos así como que, vamos, salto o no salto, entro o no entro, sirvo a Dios o no le sirvo. Otro intento mejor, otro intento. William, mi hermano, tiene un dicho que me cae, pero gordo. Dice, para atrás ni para coger impulso. Le digo, no me digas esa cosa, ¿verdad? Pero muchos sí, retrocedemos. Es que estoy agarrando vuelo, pastor. Es que estoy preparándome para salir con todo. Y cuando siente ya está hasta allá atrás. Amén. Mejor se hubiera quedado donde estaba. Tabernáculo de David, somos una iglesia linda. Somos una iglesia familiar. Somos una iglesia que le creemos a Dios. Amén. Pero eso, ¿sabe qué? Hemos crecido y hasta el día de hoy seguiremos creciendo. No porque usted sea mejor que ellos. No, ni usted ni yo. La misericordia de Dios nos ha cubierto. Nuevas son nuevas la misericordia de Dios. Libro de Ageo. Que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos.
Es lo único. La misericordia de Dios. Es la gracia de Dios lo único que nos sostiene. Es como si estuviésemos colgando ahora en un precipicio. Y la única soga que tuviésemos después es la gracia de Dios. Si eso se rompe, si eso se revienta, caemos al fondo. Es el tiempo, pueblo de Dios, de ir a otro nivel de gloria. Pastor, yo ya sirvo como ujier. Ok, empiece a prepararse bíblicamente entonces. Pastor, yo ya soy líder de ujier. Empiece a servir en otras áreas entonces. Pastor, yo no tengo casa de paz, pero tampoco quiero tener. ¿Cuántos? Esa es una pregunta que hice el día lunes o el día martes. ¿Cuántos acá de los que recibieron clases de líder de casa de paz tienen su corazón dispuesto para Dios, para decirle: Señor, mi casa es tu casa? Mire, mire, una sola mano. Y fueron un montón que tomaron la clase. ¿Se da cuenta? A Dios le decimos no. A Dios le decimos no. Mi esposa me dijo algo bien sabio y yo le tomé la palabra. Me dijo ella: quien no te levante la mano, no lo presiones. Quiere decir que no lo quiere hacer. Porque si nosotros tenemos que estar obligando a la gente para que lo haga, lo terminan haciendo de mala gana. Si la persona todavía no lo quiere hacer, no le cree a Dios, se cree a sí mismo. Pastor, no me puede hacer así, yo soy cristiano. Nos creemos a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque creemos en nuestras limitantes. Es que ya lo hemos hecho otras veces, pastor, la gente no viene, la gente... Seguimos viendo lo que vieron aquellos 10 espías que fueron con Josué y Caleb. Es tierra de gigantes, pastor. Ahí no van a comer, ahí no hay nada. Y Dios dice: levántate, hijo, levántate, yo pondré de mi espíritu sobre ti. A donde quiera que tú estés, ahí yo estaré. Pero dice que el pueblo lo que hizo fue ponerse a llorar mejor. El pueblo lamentó. Llegó un momento que lo que quisieron fue apedrear a Moisés y a los otros 2 hombres. Porque muchas veces eso es lo que sucede. Y yo le he tomado algo al pastor Carlos Valenzuela. Él dijo muy claramente: Pastor Luis, nosotros tenemos pocas casas de paz. Y no es porque no podamos tenerlas, pero no queremos tener una chorrera de casas de paz que no sean buenas casas de paz. Queremos poner, aunque sea 1 o 2, pero que estén cimentadas en el conocimiento de Dios. Gente que ama a Dios, gente que sea apasionada por Dios. Yo le digo algo: Wilmar está ahí, y yo no sé si en unos meses va a estar en otra iglesia, se va a ir enojado con los pastores, como ha sucedido en otras ocasiones con otras personas. No lo sé, porque el hombre es impredecible. El corazón del hombre nadie lo puede entender. Amén. Hoy podemos decir estamos juntos y mañana estamos separados. Lo hemos visto, es un acto probado. Pero hoy por hoy yo le puedo decir: este es un muchacho que hace 3 años vino a la iglesia y alguien le habló. Y él tomó la decisión de recibir esa palabra y empezar a guardársela. Y empezó a crecer algo dentro de él. Empezó un fuego a ser avivado dentro de él. Y es un joven todavía. No está casado, no tiene familia. Tiene las mismas pasiones, los mismos deseos, las mismas necesidades que muchos de nosotros. Pero mire dónde está. Se ha mantenido. Y Dios lo ha bendecido. Y no se lo digo porque él esté presente, pero es un hombre disponible. Es un hombre que yo le digo: mira, ahora que no tienes familia, busca a Dios con todo lo que puedas. Haz plata lo más que puedas. Porque llegará un momento donde tu mujer y tus hijos van a robar parte de la atención de Dios. Porque es la verdad. El apóstol Pablo decía: yo preferiría mejor que no se casen, ¿verdad? Porque yo sé lo que significa. Es un hecho probado que gente que servía cuando eran solteros, cuando se casan, no miren así, ya dejan de servir. Amén. Es para ver si están poniendo atención. Y sí estaban poniendo atención, desafortunadamente sí. Pensé que nadie se iba a dar cuenta, pero no. Ciro dice: pastor, esa palabra no es mía. Ciro dice: pastor, voy a servir el doble. ¿Sí es cierto, Ciro? Amén. ¿Y Sara dice? Amén. ¿Le da permiso?
Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a ministrar un ratico en el nombre de Jesús.